8 menos cuarto de la mañana, simulador, maleta preparada y voy a hacer algo de rodillo para mover las piernas antes de subir al avión porque voy a estar todo el día ahí metido. Así que vamos al lío. Una ducha, maleta recogida y al aeropuerto. Hola, mi nombre es José María López, vivo en Orihuela, Alicante, España. Soy creador de contenido ciclista y bueno, tengo también un trabajo alterno con un supermercado y me dedico básicamente a montar en bicicleta y trasladar en redes sociales todas mis aventuras, lo que voy viviendo el día a día, dar consejos y sobre todo hablar con la gente, que es lo que más me gusta. Nos vamos a Panamá. ¿Tu cumpleaños lo vamos a celebrar a distancia? Bueno, Estoy nervioso, ¿eh? Y mira que es un viaje de... Le he dicho a mi hija 6 días y dice, pues te vas poco tiempo. ¿quieres que te la llame? Dice, pues te vas poco tiempo y digo, coño, una semana. El deporte vino a mi vida influenciado por mi padre. Cuando era joven, pues él montaba en bici, hacía actividad deportiva, pues eso, de caminar, de hacer cosas que no estábamos acostumbrados a ver. Mi padre es una figura, ¿no? que siempre la tengo yo ahí, respetable y que me gustaría un poco decir, ha sido como la persona en la que te gustaría ser, ¿no? En la que ves unos valores, ves unas cosas que te ha enseñado, un respeto, cómo lo quiere la gente. Él, cuando era pequeño, yo salía con él en la bici, salíamos los domingos a dar paseos cuando eso no se hacía salir con tu padre en bici. Ahora a día de hoy te ves a los padres por el parque con las bicicletas, entonces pero hacíamos rutas largas en bici. El Camino de Santiago por primera vez lo hice con él, con 13 años, 13 y 14 años, pues estuvimos 2 años, porque el primer año no pudimos completar porque yo era un niño y recuerdo que después de la segunda etapa me puse a vomitar pues, lógicamente del esfuerzo que había hecho tremendo, porque llevábamos equipaje, llevábamos de tal, y entonces dije a mi padre, mira, no vamos a seguir porque me puse enfermo. Y bueno, al año siguiente volvimos, lo pudimos terminar en mejores condiciones y habían pasado 20 y tantos años desde aquello y hace un par de años decidimos volver a hacerlo. Estaba yo también presente ya en redes sociales y tal y dije, venga va, papá, quiero hacer el Camino de Santiago y quiero rememorar lo que hicimos. Lógicamente él ya tenía 81, creo que fue, con 81 años, no podía montar en bici, se mantiene bien, pero es un peligro el montarse en bici y a su edad. Entonces pues él lo hizo acompañándome en el coche y íbamos parando en los sitios que habíamos tenido, situaciones que siempre hemos recordado, anécdotas que tuvimos durante el camino de hace 20 y tantos años. Y haciéndolo juntos, y para mí eso yo creo que ha sido de los mejores momentos deportivos, ¿no? El volver a tener esa experiencia, a recordar esas experiencias que tenía con él de niño. Venga. Oh, quítame la pinza del pelo, ¿sabes? Luego con Photoshop. ¿Sabes qué?
esto va en serio, ¿eh? Ya, toma colores. A ver. Ya va tomando esto. Ay, gracias. Despedida hecha. Ya está el viernes de la semana que viene. Se sigue haciendo muy duro esto. En fin, nos vamos a Panamá. Ahora sí, despegamos, destino a Panamá. Dejamos España y a la aventura. Realmente no sé qué me voy a encontrar por allí. Me lo puedo imaginar, pero seguro que va a ser totalmente diferente a lo que estoy pensando. Así que adiós, España. ¿Han hecho para el horno o esto es? Madre mía. Buenos días desde Panamá. Gamboa Bay Park. Realmente es difícil de explicar lo que se siente estando rodeado de islas paradisíacas y con este fondo. Pues lo primero, cuando te invitan al cruce del Istmo, a Panamá, piensas, Panamá, ¿qué sé yo de Panamá? ¿Qué conozco de Panamá? Dices, Canal de Panamá y que está en Centroamérica y poco más. Pero sí que es cierto que es una aventura. El venir al cruce del Istmo es una aventura. El decir, mira, salgo desde el Mar Caribe al Océano Pacífico en bicicleta en un solo día, en una sola mañana, cruzando el lago Gatún. Digo, eso me llama mucho la atención, como un reto, tener un reto. Y bueno, la gente empezó a hablarme sobre la carrera y dije, allí tengo que estar. Los momentos son de nervios, ¿eh? Cuando te subes al autobús y te queda el trayecto, te quedas pensando durante todo el trayecto cómo va a ir la prueba, esperando que vaya bien. Son momentos de intentar relajarte un poco. Vamos a ver si preparamos la bicicleta, la alimentación para la carrera, nos echamos protector y repelente. ¿Y qué se siente? Pues se sienten muchos nervios. ¿Por qué?
porque es una situación que no tienes controlada. Es una situación que se escapa fuera de tus manos porque no sabes cómo es el terreno, no sabes cómo está el suelo, no sabes si va a llover, no sabes qué tipo de animales hay, no sabes nada sobre la prueba. A día de hoy pues es diferente, ya la has hecho y ya si tuviese que volver ya sabría incluso las ruedas que tengo que poner, cómo configurar la bicicleta, incluso cómo hidratarme, dónde hidratarme, pero cuando vienes a una aventura en la que no conoces nada, pues se siente nervios y sobre todo pues eso, tener precaución por lo que te viene por delante. ¡Vamos, José, vamos! Cuando comienza y dan la salida y te dicen aquí comienza el Cruce del Istmo 2023, para mí es emoción y decir, ¡buah! Tengo una mañana por delante de disfrutar. Y poco a poco te vas encontrando con cosas de las que has oído hablar. La primera parte es asfalto, llegas a los cayucos, no sabía qué iba a pasar en los cayucos ni qué tenía que hacer, solamente seguía a los que estaban conmigo. Oye, deja la bicicleta aquí, ponte el chaleco, súbete al cayuco. Vaya experiencia, hacer una carrera en la que te tienes que bajar de la bici, subirte aquí al cayuco. Emoción se siente cuando comienza una prueba así de ese estilo. Estás esperándola mucho tiempo, muchos meses y dices, joder, es el momento. Ahora es el momento y hay que disfrutarlo y hay que memorizarlo para tenerlo siempre en nuestra cabeza esos momentos únicos. Yo a día de hoy he cambiado el chip. Sí, desde la pandemia para acá cambié el chip y para mí el hacer deporte es un estilo de vida. ¿Qué pasa? El deporte te da esa pastillita, esa píldora natural de activar el cuerpo, de activar la mente y
y de ser persona, es decir, de empezar un día con alegría, estar contento, no estar de mal humor. ¿Cuánto tiempo quiero seguir hasta que el cuerpo aguante? Es decir, si no puedo montar en bici, nadaré, si no puedo correr, andaré. Pero sí que es cierto que necesito ese movimiento diario, ese hacer algo, esa parte para ti. Yo creo que van ya en ese cayuco, a ver si podemos continuar la marcha. Pues hubo dos momentos, en la carrera hubo dos momentos complicados. Uno fue, bueno, el principio sí que rodó muy rápido, pero bueno, al final es rodar. Cuando bajas del cayuco había una zona que decían, hay 5 kilómetros de mucho barro. Y yo dije, mucho barro. ¿Mucho qué? Mucho barro. Y sí, mucho barro es que te quedas pegado con la bicicleta literalmente ahí y tienes que estar con la mano quitando pegotones de barro, porque no puedes avanzar. Y ahí te agobias un poco como decir, a ver, si estoy en el principio de carrera y no avanzo y me quedan más de 100, no, pero me quedan 70 kilómetros por delante, dices, esto se va a hacer largo. Y ahí mentalmente es complicado. Luego cuando salí de esa zona no sabía dónde está el avituallamiento. Decían, está cerca, pero no llegaba. Y gracias a que salimos a una pequeña carretera había un kiosco tiendecita y un chico se paró ahí a comprarse una Coca-Cola, un Gatorade y tal, y me invitó a uno y dije, va, pero justo después, un kilómetro después, estaba el avituallamiento, pero no lo sabía tampoco. Y ahí fue un momento de decir, hay que ir con cabeza y racionar mucho el tema de líquidos, porque hace mucho calor, hace mucha humedad, y eso hay que llevarlo muy, muy controlado, más que incluso el esfuerzo que estás haciendo, sino la hidratación, es súper importante. En la parte de asfalto ya faltando como 10K para llegar a los botes, íbamos bien rápido y una persona que no conozco, un poco acelerada, yo siento que me entumbó. Me caí muy duro. Pensé que ya no iba a más. Tengo mucho dolor en la costilla y me dijeron que mejor no, y de verdad que no, así no vale la pena. Otro día se Pues a ver, cuando pasaba por la zona de selva, realmente cuando vas concentrado en la bicicleta no ves más allá. Es decir, es como que se te cierra el enfoque y vas centrado mirando la rueda adelante, por dónde tienes que ir, no pisar nada, si hay alguna rama, alguna raíz, vas centrado en eso. Pero cuando paraba yo a sacar el móvil para grabar cualquier cosa, entonces te das cuenta de la inmensidad de la selva, ¿no? De decir, uff, todo lo que hay aquí. Y bueno, la verdad que en ese sentido no pase miedo, porque al final vas acompañado con gente y dices, bueno, si se ha pasado por el río y no se lo ha comido un cocodrilo, yo también paso, ¿no? Y fue un poco así.
Lo que más me marcó en el crucerismo, pues la aventura. La aventura del meterte en una selva desconocida, porque no sabes por dónde vas, que te encuentras desde hormigueros a ríos. Hormigueros digo porque yo nunca había visto hormigueros que parecían volcanes. Hormigueros, ríos, cruzas el lago, te cuentan historias de que bueno, hay cocodrilos, caimanes, que el cocodrilo es más peligroso que el caimán. Bueno, seguro que hay, sí que los hay. Y bueno, un poco eso. Han empezado los calambres ahora y toca sufrir un poco, pero nada, a 6 kilómetros y estamos. Qué pasada, qué pasada. Ah. Aprieta. Ah. Joder. Ah. Pues, a ver, yo es que soy una persona que he sido, en mi época de competir, he sido muy competitiva. Al sprint he sido muy competitiva. A día de hoy, yo cuando vengo a una prueba de este tipo, vengo a disfrutarla, a pasarlo bien. Entonces tuve mi primera parte es como decir, venga, voy a disfrutar, no me importa si me adelanta alguien, si no me adelanta, pero luego cuando estás llegando al final, cuando visualizas que tienes muy cerca la meta, es como decir, que no me pase que no me pase que estoy llegando, es decir, que es que me va a pasar. Y entonces te sale un poco la vena ahí competitiva de decir, es que estás llegando y tienes que llegar por delante de los que van contigo a meta. Pero lo pasé bien, al final eso también es algo que motiva, ¿no? El disfrutar, pero también el competir, el dar de ti todo lo que tengas hasta el final. Bueno, entonces ya hemos terminado la entrevista, ¿no? Saludos.